Gané el premio mayor de la lotería más grande en la historia del estado, $390 millones, pero no se lo dije a nadie. Llamé a mi familia, fingiendo estar desesperado por dinero, solo para ver a quién le importaba. Mi mamá me colgó. Mi hermano dijo que yo era un perdedor. Pero mi hermana menor condujo 200 millas con sus últimos $500. Lo que hice a continuación lo cambió todo. Me llamo Rob, tengo 32 años y soy de Colorado, y gané $390 millones en la lotería estatal. Nadie lo sabía, ni mis amigos, ni mis compañeros de trabajo, ni siquiera mi familia. Así que, decidí ponerlos a prueba. Llamé, fingiendo estar en la ruina y desesperado. Mi mamá me colgó. Mi hermano me llamó perdedor. Pero mi hermana pequeña, Ashley, condujo 200 millas con sus últimos $500 para ayudarme. Antes de sumergirme en cómo mi vida cambió para siempre, déjenme saber desde donde están viendo y presionen el botón de me gusta, y suscríbanse si alguna vez se han preguntado qué harían con millones. Crecer en Boulder, Colorado, no fue precisamente de película. La casa de mi infancia era modesta, una pequeña casa de estilo rancho con 3 dormitorios y una pintura azul desvaída que mi papá juraba que retocaría cada verano, pero nunca lo hacía. Nuestra familia era lo que la sociedad educada llamaría tensa. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años, y mi relación con mi padre se deterioró hasta convertirse en llamadas ocasionales de cumpleaños y visitas incómodas en Navidad. Él se mudó a Arizona con su nueva esposa, y nos convertimos más en conocidos lejanos que en padre e hijo. Mi hermana menor, Ashley, fue mi roca durante esos años turbulentos. 3 años más joven que yo, ella tenía esta asombrosa habilidad para encontrar optimismo en nuestra fracturada situación familiar. Pasábamos horas construyendo elaborados fuertes en el patio trasero, creando nuestro propio pequeño mundo donde los padres no gritaban y las facturas no se acumulaban en la encimera de la cocina. Ashley fue quien me tomó de la mano por la noche cuando mamá lloraba hasta quedarse dormida después del divorcio. Nos tenemos el uno al otro, Robbie, susurraba en la oscuridad. Eso es todo lo que importa. Mamá hizo lo que pudo, trabajando turnos dobles como administradora de un hospital para mantenernos alimentados y con un techo, pero la tensión financiera y emocional le pasó factura. Para cuando llegué a la secundaria, ella se había vuelto a casar con Gerald, un agente inmobiliario aficionado al golf y a criticar mis elecciones de carrera. Nuestra casa se convirtió en su castillo, y Ashley y yo aprendimos a caminar en silencio, adaptándonos a sus cambios de humor. Ya de adultos, la geografía y la vida nos llevaron por caminos diferentes. Yo me quedé en Colorado mientras que Ashley se mudó a Nebraska para estudiar enfermería, estableciéndose finalmente allí. Mi hermano Mark, 5 años mayor que yo, se fue a Chicago, donde ascendió en el mundo de las finanzas, construyendo lo que a él le gustaba llamar su imperio durante nuestras cada vez más escasas llamadas familiares. Habíamos pasado de compartir literas a compartir solo mensajes de texto ocasionales en cumpleaños y días festivos. Mi vida antes de ganar la lotería era dolorosamente ordinaria. Trabajaba como especialista en TI para una compañía de seguros de tamaño mediano, arreglando atascos de impresoras y restableciendo contraseñas olvidadas. Mi apartamento era una unidad de un dormitorio en un complejo lleno de trabajadores similares con horarios de 9 a 5. Las paredes eran tan delgadas que me sabía de memoria los horarios de televisión de mis vecinos. Mis muebles consistían principalmente en artículos de tiendas de descuento y algunas piezas de IKEA que había ensamblado con mayor o menor éxito. Mi orgullo y alegría era mi equipo de videojuegos, el único ámbito en el que me permitía un pequeño derroche. Financieramente, me mantenía a flote, no me estaba ahogando, pero ciertamente no nadaba con libertad. Los préstamos estudiantiles de mi carrera de ciencias de la computación pesaban sobre mí como un albatros, exigiendo $500 de mis ingresos mensuales. Mi viejo Honda Civic necesitaba reparaciones que seguía posponiendo. El alquiler aumentaba cada año, mientras que mi salario se mantenía obstinadamente estático. Mi refrigerador generalmente contenía botes de condimentos a medio vaciar, algunas sobras dudosas y un paquete de 6 de la cerveza que estuviera en oferta esa semana. Mi único lujo constante era un billete de lotería cada semana, $10 cada viernes como un reloj. Mis compañeros de trabajo se burlaban de mí por ello, llamándolo mi plan de jubilación. Yo me reía con ellos, pero en el fondo, esos billetes representaban algo más que una remota posibilidad de riqueza. Eran mi pequeña rebelión semanal contra una vida de mediocridad,
un pequeño sueño comprado de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar drásticamente. Luego vinieron los despidos. Nuestra empresa se estaba reestructurando, lo que todo el mundo sabe que es la jerga corporativa para reducir costos despidiendo gente. Recibí el correo electrónico un martes por la mañana, solicitando mi presencia en la sala de conferencias a las 2:30. La representante de recursos humanos tuvo la decencia de parecer incómoda mientras deslizaba el paquete de indemnización sobre la mesa, explicando que tenía 3 semanas para transferir mis responsabilidades. El paquete cubriría 2 meses de gastos si era austero, pero el mercado laboral estaba difícil y mis habilidades especializadas no tenían tanta demanda como esperaba. Las semanas siguientes fueron una neblina de solicitudes sin respuesta y correos electrónicos cada vez más desesperados a contactos en la industria. Cada día, me despertaba con un nudo de ansiedad que se apretaba a medida que los correos de rechazo se acumulaban en mi bandeja de entrada. Mis ahorros disminuían mientras los estiraba para cubrir el alquiler, los servicios públicos y el mínimo de alimentos. Empecé a saltarme comidas, a dejar que el tanque de gasolina bajara peligrosamente y a ignorar las llamadas cada vez más urgentes de las compañías de tarjetas de crédito. El día que lo cambió todo no se anunció con fanfarria. Fue un miércoles, remarkable en todos los sentidos. Había conducido hasta una gasolinera en las afueras de la ciudad donde la gasolina era 5 centavos más barata por galón. Después de llenar el tanque con los últimos $20 de mi cuenta corriente, entré a pagar. La fila era larga, lo que me dio tiempo para mirar el expositor de la lotería detrás del mostrador. El premio mayor había ascendido a $390 millones, el más grande en la historia del estado. No debería haberlo hecho. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que los $10 en mi billetera deberían destinarse a comida, no a una imposibilidad estadística. Pero algo, llámalo desesperación o intuición, me hizo agregar un billete de Quick Pick a mi compra. El cajero, un adolescente con aparatos ortopédicos y una etiqueta con el nombre Justin, imprimió el billete con una expresión aburrida, completamente inconsciente de que me estaba entregando lo que se convertiría en el trozo de papel más importante de mi vida. Mientras caminaba de regreso a mi coche, guardé el billete en mi billetera sin mirarlo, arrepintiéndome ya de la compra impulsiva. Poco sabía que esos números aleatorios me transformarían de un desesperado desempleado de ti a una de las personas más ricas del estado de la noche a la mañana. El sorteo estaba programado para las 8 de esa noche. No había planeado verlo, pensando que revisaría los números en línea al día siguiente, como solía hacer. Pero sin trabajo al que despertar y sin nada más que fideos ramen y una bolsa a medio vaciar de totopos para cenar, me encontré desplomado en mi sofá de segunda mano, cambiando de canal hasta que apareció el noticiero local. La enérgica presentadora rubia, con una sonrisa demasiado entusiasta, introdujo el segmento de la lotería con una emoción ensayada. El premio mayor de esta noche es un récord de $390 millones. ¿Podrías ser tú nuestro afortunado ganador? Resoplé, pensando en el único billete en mi billetera. Claro, señorita. Yo y como 1 millón de otros soñadores desesperados. Ni siquiera me molesté en sacar mi billete cuando comenzó el sorteo. Las bolas mecánicas giraban hipnóticamente en su cámara transparente. Apareció el primer número, 17. Recordaba vagamente que podría haber estado en mi billete, pero no le di mucha importancia. El segundo número, 32, mi edad. Vaya, qué coincidencia. Tercer número, 41. Cuarto, 8. Quinto, 59. Con cada número que cantaban, una extraña sensación comenzó a crecer en mi pecho. No estaba seguro de si recordaba correctamente, pero estos números me resultaban familiares. La bola final, la Powerball, se colocó en su posición, 23. Me temblaban las manos mientras sacaba mi billetera del bolsillo de mi chaqueta. Desdoblé el billete arrugado y lo miré bajo la tenue luz de la sala. Parpadeé, me froté los ojos y volví a mirar. 17, 32, 41, 8, 59 y la Powerball 23. La habitación comenzó a dar vueltas. No podía respirar. Esto no podía ser real. Debo haber leído mal los números en la televisión. Agarré mi computadora portátil y abrí el sitio web de la lotería, actualizándolo repetidamente hasta que aparecieron los números ganadores en la pantalla. Coincidían. Todos y cada uno de ellos.
No puede ser, susurré a mi apartamento vacío. De ninguna maldita manera. Lo verifiqué y volví a verificar al menos 20 veces, comparando cada número meticulosamente. No había error. Tenía el billete ganador de 390 millones de dólares. Mis piernas cedieron y me desplomé en el suelo, todavía aferrado al billete. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con tanta violencia que realmente me preocupé de estar sufriendo un ataque cardíaco. El sudor perlaba mi frente a pesar del frío del apartamento. Comencé a reír, luego a llorar, y luego ambas cosas simultáneamente, en una preocupante exhibición de latigazo emocional. No pude dormir esa noche. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, los números bailaban detrás de mis párpados. Caminé por mi pequeño apartamento, alternando entre risas eufóricas y miedos paranoicos. ¿Y si alguien entraba y robaba el billete? Lo escondí dentro de un viejo libro de texto de la universidad, luego lo moví a un calcetín, luego lo pegué con cinta dentro del tanque del inodoro, como había visto en alguna película. Al amanecer, estaba agotado pero todavía acelerado, mi mente corriendo con posibilidades y temores. Mientras la luz de la mañana se filtraba por mis persianas, me senté en la mesa de mi cocina con mi portátil, investigando sobre ganadores de lotería. Lo que encontré fue aleccionador. Historia tras historia de vidas arruinadas por la riqueza repentina, distanciamientos familiares, adicción, bancarrota, incluso asesinato. La maldición de la lotería no era solo un cebo sensacionalista. Una estadística en particular destacaba, el 70% de los ganadores de la lotería lo pierden todo en 5 años. Decidí entonces que no me convertiría en una estadística. Sería más inteligente que eso. Mi primera decisión, secreto absoluto. Nadie podía saberlo, al menos hasta que tuviera un plan adecuado. Las reglas de la Lotería de Colorado permitían a los ganadores permanecer en el anonimato a través de entidades legales, un hecho que me trajo un inmenso alivio. Pasé la mañana investigando abogados y asesores financieros de lotería de buena reputación, tomando notas cuidadosas y haciendo cuadros comparativos. Para el mediodía, había programado reuniones con 3 bufetes de abogados diferentes especializados en gestión de riqueza repentina. La semana siguiente pasó en una vorágine de reuniones confidenciales y papeleo. Reclamé el billete a través de un fideicomiso ciego, eligiendo la opción de pago único, que, después de impuestos, me dejó con aproximadamente 180 millones de dólares. Los abogados me ayudaron a establecer cuentas en el extranjero y estructuras de inversión, todo perfectamente legal pero diseñado para proporcionar anonimato y seguridad. Mi equipo financiero consistía en un asesor principal, un contador público certificado y un especialista en gestión de patrimonio. Hablaban en términos que inicialmente sonaban como un idioma extranjero, discutiendo estrategias de diversificación, ventajas fiscales filantrópicas y configuraciones de fideicomisos. Grabé nuestras reuniones en mi teléfono, escuchándolas repetidamente por la noche para absorber el nuevo vocabulario de la riqueza. A través de todo esto, mantuve mi vida normal en la superficie. Continué solicitando trabajos que ya no necesitaba, comiendo fideos ramen a pesar de tener más dinero del que podría gastar en varias vidas. Mi modesto apartamento permaneció sin cambios, salvo por la nueva caja fuerte que había instalado discretamente en el suelo de mi armario. Para cualquiera que mirara, seguía siendo solo Rob, el chico de ti desempleado, no Rob, el multimillonario. Pero a medida que el shock inicial se desvanecía, un nuevo pensamiento comenzó a tomar forma en mi mente. Mi familia se había distanciado con los años. ¿Era porque no les importaba o simplemente la deriva natural de las vidas adultas? Con esta nueva riqueza, eventualmente querría ayudarlos. Pero primero, necesitaba saber si ellos me ayudarían a mí. El plan se fue formulando gradualmente, una prueba simple. Los llamaría a cada uno, afirmando estar en apuros financieros, nada dramático o que amenazara la vida, solo la situación real en la que había estado antes de ganar, necesitando ayuda temporal para pagar el alquiler y comprar alimentos hasta que surgiera un nuevo trabajo. Sus respuestas me dirían todo lo que necesitaba saber sobre quiénes eran realmente cuando pensaban que no tenía nada que ofrecerles. Sabía que era manipulador, quizás incluso cruel. Pero después de años de tensión familiar y distanciamiento, necesitaba saber la verdad antes de decidir a quién traer a mi nueva realidad. No quería recompensar a personas que solo aparecían una vez que tenía algo que darles. Mientras preparaba mi guión para las llamadas, sentí una ansiedad persistente.
¿Y si nadie ofrecía ayudar? ¿Y si todos me rechazaban en mi supuesto momento de necesidad? ¿Me estaba preparando para una decepción? Pero más profundo que ese miedo había otra pregunta, más aterradora, y si ya sabía cuáles serían sus respuestas y solo buscaba la confirmación de mis peores sospechas sobre las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y busqué el contacto de mi madre. Era hora de descubrir exactamente cuál era mi lugar en mi familia. Ensayé lo que le diría a mi madre al menos una docena de veces antes de hacer la llamada. Nuestra relación no era terrible, pero tampoco era particularmente cercana. Después de su nuevo matrimonio con Gerald, me convertí en una prioridad menor. Hablábamos en días festivos y cumpleaños, intercambiábamos cumplidos sobre el clima y la salud, pero rara vez profundizábamos en algo significativo. Ella vivía a solo 40 minutos de distancia, pero no podía recordar la última vez que me había invitado a cenar. Aún así, era mi madre. La mujer que me había cuidado durante las enfermedades de la infancia, que había trabajado turnos extra para comprarme una computadora para la escuela, que me había enseñado a conducir en un estacionamiento vacío con una paciencia infinita. Seguramente ese vínculo contaría para algo cuando necesitara ayuda. Respiré hondo y presioné el botón de llamada. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella respondiera. Hola, Rob. ¿Está todo bien? Nunca llamas los martes. Su voz estaba teñida de sorpresa y un toque de sospecha. Hola, mamá, dije, haciendo intencionadamente que mi voz sonara cansada y estresada. No fue difícil canalizar la ansiedad que había sentido antes de ganar la lotería. No me va muy bien, la verdad. Por eso llamo. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? Un atisbo de preocupación se filtró en su pregunta. No, no estoy enfermo. Me despidieron hace unas semanas. He estado aplicando en todas partes, pero aún no sale nada. Hasta ahora, todo esto era cierto. Me estoy quedando sin opciones y me preocupa poder pagar el alquiler este mes. Odio pedirlo, pero realmente necesito algo de ayuda. Hubo una pausa en la línea. Casi podía sentir el cambio en su comportamiento a través del teléfono. ¿De cuánto estamos hablando? Su voz se había enfriado varios grados. Unos $5,000, dije, solo para cubrir el alquiler y los gastos básicos hasta que encuentre algo. Te prometo que te lo devolveré tan pronto como vuelva a trabajar. El silencio que siguió pareció extenderse una eternidad. Cuando finalmente habló, su tono se había transformado por completo. $5,000? Rob, ¿hablas en serio? Eso no es una pequeña cantidad de dinero para simplemente entregarla. Sé que es mucho, mamá. No lo pediría si no estuviera desesperado. Bueno, Gerald y yo no tenemos ese tipo de dinero por ahí. Tenemos nuestras propias facturas que pagar. Los impuestos de la casa acaban de subir de nuevo y estamos planeando un crucero el próximo mes. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago. Entiendo. Quizás una cantidad menor ayudaría. Cualquier cosa, de verdad. Estoy comiendo ramen en cada comida y me preocupa mantener las luces encendidas. Para esto son exactamente los fondos de emergencia, Rob, dijo, su voz adoptando el tono de sermón que recordaba de la adolescencia. Tienes 32 años. Deberías tener al menos 6 meses de gastos ahorrados a estas alturas. Esto es responsabilidad financiera básica. Tenía ahorros, expliqué, con el dolor en mi voz ahora completamente genuino. Pero con las facturas médicas de mi apendicectomía del año pasado y las reparaciones del coche. Siempre hay una excusa, ¿verdad?, interrumpió. Sabes, tu hermano nunca pide dinero. De hecho, le va bastante bien. Quizás deberías llamarlo para pedirle consejos sobre planificación financiera en lugar de pedir limosna. La comparación con Mark me dolió, como siempre. Mamá, no estoy pidiendo consejos financieros. Estoy pidiendo ayuda durante una mala racha. Se supone que la familia se ayuda mutuamente. Y se supone que los padres enseñan a sus hijos a valerse por sí mismos, replicó. Gerald siempre dice que te mimé demasiado, y quizás tenía razón. Si te sacamos del apuro ahora, ¿qué lección te enseña eso? No podía creer lo que estaba escuchando.
La lección de que la familia se apoya mutuamente cuando los tiempos son difíciles. Rob, te quiero, pero creo que necesitas resolver esto por tu cuenta. Te hará más fuerte a la larga. ¿Has intentado reducir gastos? ¿Realmente necesitas internet y cable en este momento? ¿Qué tal conducir para uno de esos servicios de entrega de comida por las noches? Mientras continuaba enumerando formas en que podría salir adelante por mis propios medios, sentí un vacío expandiéndose en mi pecho. Esta mujer que me había traído al mundo, que una vez me abrazó cuando lloraba, ahora me sermoneaba sobre el presupuesto mientras yo supuestamente enfrentaba un desahucio. Mira, dijo con finalidad, tengo que irme. Gerald y yo nos reunimos con los Henderson para cenar. Piensa en lo que te dije sobre conducir para entregas y quizás llama a esa agencia de reclutamiento en la calle Maple. El hijo de mi amiga Débora encontró trabajo a través de ellos. Antes de que pudiera responder, agregó, tengo que correr. ¿Te quiero? Adiós. Y luego colgó. Me quedé allí con el teléfono en la mano, atónito. No solo se había negado a ayudar, sino que ni siquiera se había tomado el tiempo de escuchar o empatizar de verdad. La cena con amigos era más importante que la posibilidad de que su hijo se quedara sin hogar. Los recuerdos volvieron sin ser invitados, mi 10º cumpleaños, cuando se fue temprano para encontrarse con Gerald para tomar algo, mi graduación de secundaria, cuando pasó más tiempo presentando a su esposo a sus compañeros de trabajo que celebrando mi logro, la vez que tuve neumonía en la universidad y me envió sopa a través de un servicio de entrega en lugar de venir a verme, a pesar de vivir a solo 30 minutos del campus. Me di cuenta con el corazón encogido que este patrón se había establecido hace mucho tiempo. Simplemente había sido demasiado leal, demasiado esperanzado para reconocerlo. En su jerarquía de prioridades, yo me clasificaba en algún lugar por debajo del horario de golf de Gerald y la cena con los Henderson. El dolor fue sorprendentemente agudo. Aunque en realidad no necesitaba el dinero, el rechazo me hirió profundamente. Había esperado en secreto que me demostrara que estaba equivocado, que correría en mi ayuda y demostraría que, debajo de la distancia y la distracción, su instinto maternal permanecía intacto. En cambio, había confirmado mis peores temores sobre nuestra relación. Me preparé una bebida fuerte y me senté junto a la ventana de mi apartamento, observando el flujo del tráfico nocturno. Gente que regresaba a familias que quizás se preocupaban por ellos. Padres que dejarían todo para ayudar a sus hijos en una crisis. Me pregunté cuántos realmente tenían esa red de seguridad. Y cuántos, como yo, estaban finalmente solos cuando importaba. Una parte de mí quería abandonar el experimento en ese mismo momento. ¿Cuál era el punto de confirmar que a mi familia no le importaba? ¿Por qué buscar deliberadamente más dolor? Pero otra parte, la que necesitaba saber exactamente dónde estaba antes de seguir adelante con mi nueva vida, me impulsó a continuar. 2 llamadas más por hacer, 2 pruebas más por administrar. A continuación, busqué el contacto de mi hermano, preparándome para otra decepción. Pero nada podría haberme preparado para la crueldad que me esperaba en esa llamada. Mark y yo nunca habíamos sido cercanos, ni siquiera de niños. 5 años mayor que yo, siempre me había visto como una molestia en lugar de un hermano. Mientras yo construía estructuras de Lego, él ya estaba pensando en negocios, vendiendo dulces en la escuela y cobrando a los niños del vecindario por usar nuestra canasta de baloncesto. Se fue a la universidad cuando yo tenía 13 años, y a partir de ese momento, nuestras interacciones se volvieron cada vez más limitadas. De adultos, la distancia entre nosotros pasó de emocional a ideológica. Mark abrazó una marca particular de adoración al éxito, creyendo que el logro financiero era la medida definitiva del valor de una persona. Su perfil de Facebook era un escaparate cuidadosamente curado de éxitos empresariales, vacaciones exóticas y eventos de networking con personas que él consideraba importantes. Las leyendas invariablemente incluían frases como rompiéndola o otro día, otro trato. La última vez que estuvimos en la misma habitación, en Acción de Gracias 2 años antes, se pasó la mayor parte de la cena hablando de su apartamento en el barrio Gold Coast de Chicago y del deportivo alemán que acababa de arrendar. Cuando mencioné que disfrutaba de mi trabajo en ti, se rió y preguntó, ¿pero cuál es tu estrategia de crecimiento? ¿Cuándo vas a empezar a ganar dinero de verdad, como si mi existencia de clase media fuera una especie de vergüenza temporal? A pesar de saber qué esperar, lo llamé de todos modos.
Mis dedos dudaron sobre su información de contacto antes de presionar finalmente el botón de llamada. Contestó al cuarto timbre, con un ruido de fondo que sugería que estaba en un restaurante o bar. Más te vale que sea importante, Rob. Estoy en una cena con clientes, dijo sin preámbulos. Ni hola. Ni cómo estás. Siento interrumpir, dije, con una irritación genuina mezclada con mi desesperación ensayada. No llamaría si no fuera importante. ¿Y bien? La impaciencia en su voz era palpable. Perdí mi trabajo hace unas semanas. La empresa redujo su tamaño y eliminó todo mi departamento. Hubo una pausa, luego una risa corta y sin humor. ¿Por eso interrumpes mi cena? ¿Para decirme que te despidieron? Por Dios, Rob. No me despidieron, corregí. Eliminaron el puesto. Y llamo porque estoy en una situación financiera difícil. Esperaba que pudieras ayudarme con un préstamo hasta que encuentre otro trabajo. ¿Un préstamo? La forma en que lo dijo hizo que la palabra sonara sucia. ¿De cuánto estamos hablando? Decidí pedirle menos de lo que le había pedido a mamá. Solo $2,000 para el alquiler y las facturas hasta que me recupere. Te los devolveré con intereses. La risa que siguió fue genuina esta vez, y cruel. $2,000? ¿Tienes 32 años y no tienes $2,000 en ahorros? ¿Qué diablos has estado haciendo con tu vida, Rob? Sus palabras me hirieron, a pesar de saber que ahora tenía más dinero del que él ganaría en varias vidas. Tenía ahorros, pero hubo gastos médicos el año pasado y luego reparaciones del coche. ¿Excusas?, interrumpió. Siempre excusas contigo. Es exactamente por eso que siempre estarás estancado en el mismo lugar mientras algunos de nosotros avanzamos. Sin planificación, sin ambición, sin previsión. Tragué saliva. Mira, entiendo si no puedes ayudar. Solo pensaba. ¿Pensabas qué? ¿Que te sacaría del apuro porque compartimos algo de ADN? He trabajado como un burro por todo lo que tengo. Semanas de 60 horas, haciendo contactos todas las noches mientras tú probablemente jugabas videojuegos. Me he ganado mi éxito. Entiendo, dije en voz baja. No debería haber llamado. No, quizás sea bueno que lo hicieras, continuó Mark, animándose con su tema. Quizás esta sea la llamada de atención que necesitas. Has estado yendo por la vida con esta mentalidad de perdedor, pensando en pequeño, conformándote con la mediocridad. Ahora la realidad te está alcanzando. Permanecí en silencio, dejándolo continuar su diatriba. ¿Sabes lo que estaba haciendo a tu edad? Construyendo mi base de clientes, haciendo conexiones con líderes de la industria, posicionándome para el crecimiento. ¿Qué has logrado tú? Un apartamento que alquilas y un trabajo de ti que cualquier graduado de un colegio comunitario podría hacer. Y ahora ni siquiera tienes eso. ¿Has terminado?, pregunté, con la voz tensa. Casi. Aquí tienes mi consejo, hermanito, ya que aparentemente eso es lo que realmente buscas. Consigue un trabajo de verdad, no otro puesto de soporte técnico donde te escondes detrás de una pantalla de computadora. Algo que te empuje a crecer. Ventas, tal vez. Algo con un filo competitivo que finalmente te dé algo de carácter. Conté hasta 3 en silencio antes de responder. Gracias por el coaching de carrera. Te dejaré volver con tus clientes. Una cosa más, agregó Mark. No llames a mamá por esto. No necesita el estrés, y tampoco puede permitirse mantenerte. Es hora de que te valgas por ti mismo, Rob. La mayoría de la gente se da cuenta de eso una década antes de los 32. Adiós, Mark, dije, pero él ya había colgado. Dejé el teléfono con cuidado, como si pudiera explotar. Me temblaban las manos, no de pena, sino de una ira al rojo vivo que rara vez experimentaba. De todas las respuestas que había anticipado, el puro desprecio en la voz de mi hermano había superado mis peores expectativas. El alcance de su desdén era impresionante. No solo se había negado a ayudar, sino que había utilizado mi momento de vulnerabilidad como una oportunidad para afirmar su superioridad, para restregar su éxito contra mi supuesto fracaso.
No había ni una molécula de compasión en su respuesta, ni siquiera el más mínimo reconocimiento de que yo era un ser humano en apuros, y mucho menos su hermano. Me serví otra copa e intenté procesar lo que acababa de suceder. La relación con mi hermano, ya tenue, ahora parecía irrevocablemente dañada. Incluso saber que tenía una riqueza más allá de su imaginación me trajo poco consuelo en ese momento. El dinero no podía curar la herida de darme cuenta de que tu propio hermano te veía con tanto desprecio. Por un breve y oscuro momento, fantaseé con revelarle mi nueva situación, imaginando su cara cuando se diera cuenta de que su hermano, perdedor, ahora tenía más riqueza que toda su lista de clientes junta. El pensamiento me proporcionó una satisfacción fugaz, pero rápidamente se agrió. La venganza no era lo que quería. Lo que realmente había querido era un hermano que se preocupara, y ninguna cantidad de dinero podría comprar eso. Pasé esa noche en un estado de reflexión entumecida, reevaluando toda una vida de interacciones con Mark a través de esta nueva y dura lente. Siempre me había despreciado tanto, o sus valores simplemente se habían deformado tanto por su búsqueda de estatus que había perdido la capacidad de ver el valor en cualquiera que no compartiera su definición de éxito. A medida que avanzaba la noche, mi ira disminuyó gradualmente, reemplazada por una profunda tristeza por lo que nuestra relación podría haber sido en un mundo diferente, dos hermanos apoyándose mutuamente, celebrando victorias juntos, ayudándose en tiempos de dificultad. En cambio, teníamos este lío tóxico de juicio y superioridad. La mañana trajo claridad junto con el amanecer. Me quedaba una llamada más por hacer, un miembro más de la familia por probar, mi hermana menor, Ashley. Habíamos sido cercanos de niños, pero la vida nos había llevado por caminos diferentes. Ahora era una madre soltera que trabajaba como enfermera en Nebraska, criando a mi sobrino Tyler sola después de que su esposo la dejara cuando el bebé tenía solo 3 meses. Hablábamos quizás una vez al mes, generalmente llamadas breves para ponernos al día en las que sonaba perpetuamente agotada. Sabía que tenía dificultades económicas, estirando su salario de enfermera para cubrir la guardería, el alquiler y lo básico para Tyler. La idea de pedirle dinero parecía particularmente cruel dadas sus circunstancias. Pero necesitaba completar este experimento para entender realmente mi situación con mi familia. Con el corazón apesadumbrado, tomé el teléfono para hacer mi última llamada de prueba, completamente desprevenido de cómo su respuesta lo cambiaría todo. Ashley y yo habíamos sido uña y carne de pequeños. A pesar de ser 3 años menor, siempre había poseído una sabiduría que superaba su edad. Cuando los niños del vecindario se burlaban de mí por mi ropa de segunda mano, era ella quien inventaba elaboradas historias sobre cómo nuestra vestimenta era en realidad de diseñadores europeos exclusivos. Cuando nuestros padres peleaban hasta altas horas de la noche, era ella quien sugería que construyéramos tiendas de campaña con mantas y contáramos historias de fantasmas para ahogar los gritos. Después de la secundaria, Ashley había seguido la carrera de enfermería con una determinación característica, trabajando en turnos de noche en un restaurante para pagarse los estudios. Cuando conoció a Jeff a los 22 años, parecía que su arduo trabajo finalmente estaba dando sus frutos. Él era un técnico de farmacia con una sonrisa amable y un trabajo estable. Se casaron rápidamente, y Tyler llegó un año después. Entonces Jeff reveló su verdadera cara, los viajes de negocios que se hicieron más frecuentes, los gastos inexplicables, las llamadas nocturnas que tomaba en el baño con la ducha corriendo. Para cuando Tyler celebraba su primer cumpleaños, Jeff había vaciado su cuenta conjunta y desaparecido con su gerente regional, dejando a Ashley sin nada más que una explicación en una nota adhesiva y una montaña de deudas de tarjetas de crédito ocultas que él había acumulado a nombre de ambos. Desde entonces, ella había reconstruido su vida ladrillo a ladrillo, mudándose a un apartamento más pequeño, tomando turnos extra y, de alguna manera, manteniendo su optimismo natural a pesar de todo. Nuestras llamadas se hicieron menos frecuentes a medida que su horario se volvía más exigente, pero cuando hablábamos, nunca se quejaba. Compartía el último logro de Tyler o una historia divertida del hospital, siempre desviando la conversación de sus luchas. Me quedé mirando mi teléfono durante varios minutos antes de finalmente llamarla. Esta se sentía como la prueba más cruel de todas. Sabía que tenía poco que dar, pero aún así iba a preguntar. Mi dedo se cernía sobre la foto de su contacto, una toma espontánea de hace años que la mostraba riendo mientras sostenía al bebé Tyler. Finalmente, presioné llamar. Mi estómago se anudó con la culpa. Rob. Qué agradable sorpresa. Su voz, a pesar de sonar cansada,
Tenía una calidez genuina. Los ruidos de fondo sugerían que estaba en casa, dibujos animados sonando suavemente, probablemente para Tyler. Hola, Ash, dije, forzándome a continuar con el guión a pesar de mis reservas. ¿Cómo van las cosas? Oh, ya sabes, el caos hermoso de siempre. Tyler decidió hoy que solo quiere usar su capa de superhéroe, incluso para el preescolar. Llegamos a un acuerdo, capa sobre la ropa normal. Pequeñas victorias, ¿verdad? Se rió, y pude imaginarla poniendo los ojos en blanco con afecto. Suena a que ha heredado tu terquedad, dije, sonriendo a pesar de mí mismo. Absolutamente. Hablando de eso, ¿cómo va la búsqueda de trabajo? ¿Has encontrado algo prometedor?, preguntó casualmente. Hice una pausa, sorprendido. ¿Cómo sabías que estaba buscando trabajo? Mamá mencionó que te despidieron cuando la llamé la semana pasada. Intenté enviarte un mensaje de texto al respecto, pero supuse que estarías ocupado con entrevistas y cosas así. No quería molestarte. Mi corazón se hundió. Mi madre no solo sabía de mi situación desde hacía una semana, sino que lo había discutido con Ashley y aún así se negó a ayudarme cuando la llamé. El contraste hizo que su rechazo fuera aún más doloroso. Sí, sobre eso, comencé, forzando mi voz a sonar derrotada. No va muy bien. He aplicado en todas partes, pero no sale nada. Odio siquiera preguntar esto, pero estoy en una situación financiera muy apretada en este momento. ¿Qué necesitas?, preguntó Ashley de inmediato. Sin dudarlo en absoluto. La franqueza de su respuesta me desvió momentáneamente del guión. Estoy atrasado en el alquiler y mi casero amenaza con desalojarme. Solo necesito lo suficiente para cubrir eso y algunas compras hasta que algo salga en el trabajo. ¿De cuánto estamos hablando? No me atreví a pedir las cantidades que había solicitado a mamá o a Mark. Incluso unos pocos cientos ayudarían. Cualquier cosa, de verdad. Solo estoy tratando de mantener la cabeza fuera del agua. Mañana me pagan, dijo sin pausa. Puedo enviarte $500. No es mucho, pero debería ayudar con las cosas inmediatas, ¿no? El nudo en mi garganta se volvió repentinamente muy real. Ash, no puedo aceptar tu dinero. Sé que las cosas están apretadas contigo y Tyler. Rob, basta. Eres mi hermano. Si necesitas ayuda, te voy a ayudar. Fin de la discusión. Su tono no admitía réplica. He estado ahorrando un poco cada mes para emergencias, y esto califica. ¿Pero qué hay de tus emergencias?, pregunté, con una preocupación genuina superando mi prueba. Estamos bien, insistió, aunque yo sabía que bien era un término relativo en su mundo. Los gastos de la guardería de Tyler en realidad bajaron un poco cuando empezó el preescolar, así que hay un poco de margen en el presupuesto. Sabía que esto casi con seguridad no era cierto. Ashley había estado estirando cada dólar desde que Jeff se fue. La idea de que ella recurriera a la escasa red de seguridad que había logrado crear para ella y Tyler hizo que mi pecho doliera de culpa y gratitud. No sé cuándo podría devolvértelo, dije en voz baja. ¿Acaso te he pedido que me lo devuelvas?, replicó. Mira, recuerdo cómo fue después de que Jeff se fuera, cuando no podía pagar el alquiler y cenaba los nuggets de pollo con forma de dinosaurio que le sobraban a Tyler. Tú me enviaste dinero entonces, sin hacer preguntas. Lo había olvidado. No había sido mucho, quizás $700, todo lo que podía permitirme en ese momento. Nunca había esperado ni querido que me lo devolviera. Eso fue diferente, protesté débilmente. ¿Por qué? ¿Porque tenía a Tyler? Estar solo y asustado no duele menos solo porque no tengas un hijo. Me ayudaste cuando lo necesité. Ahora, déjame ayudarte a ti. Me quedé en silencio, abrumado por su generosidad frente a sus propios desafíos. De hecho, continuó, tengo una idea. Tengo este fin de semana libre. Podría conducir hasta allí y llevarte el dinero en persona. Son solo unas 200 millas. A Tyler le encantaría ver a su tío Rob. Y, sinceramente, a mí me vendría bien un cambio de aires. Ash, eso es un viaje de 4 horas de ida y otras 4 de vuelta. No puedes hacer eso con un niño de 4 años. Tyler es un campeón en los viajes por carretera,
y mi coche funciona genial desde la reparación del mes pasado. Saldremos temprano el sábado, nos quedaremos a dormir si te parece bien, y volveremos el domingo. También puedo llevar algo de comida. Me quedé literalmente sin palabras. No solo me ofrecía sus últimos $500, sino que estaba dispuesta a conducir 4 horas con un niño pequeño para entregármelos en persona y asegurarse de que estaba bien. ¿Sigues ahí?, preguntó después de mi prolongado silencio. Sí, logré decir. Es que no sé qué decir. ¿Qué tal si dices que limpiarás tu baño de invitados antes de que lleguemos?, bromeó. Tyler está en una fase en la que necesita inspeccionar cada baño que encontramos. Es raro pero inofensivo. A pesar de todo, me reí. Era tan típico de Ashley disipar un momento emotivo con humor. El apartamento solo tiene un dormitorio, dije. Pero yo dormiré en el sofá y ustedes pueden tomar la habitación. Perfecto. Llevaremos sacos de dormir y lo convertiremos en una aventura de acampada interior. Tyler pensará que es lo mejor del mundo. Finalizamos los detalles, acordando encontrarnos a mitad de camino en un restaurante en Grand Island para almorzar antes de continuar hacia mi casa. Después de colgar, me quedé sentado en un silencio atónito, con el teléfono aún caliente en mi mano. El contraste entre la respuesta de Ashley y las de mi madre y mi hermano no podría haber sido más marcado. Sin dudarlo, ella había ofrecido todo lo que podía a pesar de tener lo mínimo para dar. Mientras mamá hablaba de su próximo crucero y Mark se jactaba de las cenas con clientes, Ashley estaba lista para compartir sus últimos $500 y conducir durante horas con un niño de 4 años para entregarlos personalmente. No era solo la oferta de dinero. Era la completa ausencia de juicio. La suposición inmediata de que si necesitaba ayuda, debía haber una razón válida. Sin sermones sobre planificación financiera. Sin comentarios sobre mis elecciones de vida o mi carrera. Solo apoyo puro e incondicional. Miré alrededor de mi apartamento, viéndolo de repente a través de los ojos de Ashley. Ella esperaría encontrarme en una situación desesperada, comiendo ramen y contando centavos. En cambio, llegaría para encontrarme perfectamente bien, pidiendo un dinero que no necesitaba como una especie de prueba retorcida. La idea me revolvió el estómago de vergüenza. No podía seguir adelante con ello. No podía dejarla conducir todo ese camino, gastando dinero en gasolina que no podía permitirse, dándome un efectivo que debería destinarse al futuro de Tyler, todo basado en una mentira. El experimento había llegado lo suficientemente lejos. Tenía mis respuestas sobre mi familia, por dolorosas que fueran. A medida que la realidad de lo que Ashley estaba dispuesta a hacer por mí se asentaba, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La riqueza con la que me había topado de repente tenía un propósito más allá de mi propia comodidad y seguridad. Era hora de revelar la verdad, al menos a la única persona que había demostrado ser digna de ella. Me desperté temprano el sábado por la mañana con un nudo de ansiedad en el estómago. Ashley y Tyler se encontrarían conmigo en el Countryside Diner en Grand Island a mediodía, el punto intermedio entre nuestras casas. Apenas había dormido, ensayando lo que diría, cómo explicaría mi engaño sin perder su confianza para siempre. El viaje me dio demasiado tiempo para pensar. ¿Y si se enfurecía por la prueba? ¿Y si se sentía manipulada y no quería tener nada que ver conmigo ni con mi dinero? Había juzgado duramente a nuestra madre y a nuestro hermano por no pasar mi prueba, pero quizás el hecho de administrarla me convertía en alguien peor que cualquiera de ellos. Llegué al restaurante 30 minutos antes y ocupé un reservado junto a la ventana para vigilar su coche. El lugar era exactamente lo que esperarías, asientos de vinilo ligeramente agrietados por el tiempo, camareras que llamaban a todos cielo y el olor a café y tocino impregnándolo todo. Pedí un café y esperé, deshaciendo nerviosamente una servilleta en confeti. Exactamente a mediodía, vi el Corolla azul descolorido de Ashley entrando en el estacionamiento. Incluso desde la distancia, pude ver la silla de auto de Tyler en la parte de atrás, su cabecita apenas visible por encima de la línea de la ventana. Ashley salió del lado del conductor, con aspecto agotado. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada y la misma sudadera de los Denver Broncos que tenía desde hacía años. Ayudó a Tyler a salir de su silla, le ajustó su pequeña mochila cubierta de dinosaurios y lo tomó de la mano mientras caminaban hacia la entrada. Mi corazón se encogió al verlos.
Había conducido 200 millas con un niño de 4 años en su único fin de semana libre para traerme un dinero que no podía permitirse, todo porque yo había mentido sobre necesitar ayuda. La campana sobre la puerta sonó cuando entraron. Tyler me vio primero, su rostro iluminándose de reconocimiento. «Tío Rob», gritó, soltándose de la mano de Ashley para correr hacia mí. Salí del reservado justo a tiempo para atraparlo mientras se lanzaba a mis brazos. «Hola, campeón, mira qué grande estás», dije, genuinamente asombrado de lo mucho que había crecido desde la última vez que lo vi en Navidad. Ashley se acercó más despacio, y ahora pude ver más claramente las ojeras bajo sus ojos. Intentaba ocultarlas con maquillaje, pero el viaje de 4 horas había desgastado su corrector. «Te ves bien para alguien que supuestamente vive de ramen», dijo con una sonrisa cansada, dándome un abrazo. «Casi esperaba encontrarte demacrado y desesperado». La culpa me invadió de nuevo. Tenemos que hablar», dije en voz baja mientras nos sentábamos en el reservado. «Pero pidamos primero. Deben estar muertos de hambre». Tyler no necesitó que se lo dijeran 2 veces, informando inmediatamente a la camarera que quería panqueques con chispas de chocolate y leche con chocolate, porque es un viaje especial para ver al tío Rob. Ashley pidió solo un café, pero insistí en que también comiera algo en condiciones. Finalmente, cedió y pidió el desayuno del granjero. Mientras Tyler coloreaba el menú infantil con los crayones que le proporcionó la camarera, intenté formular cómo empezar mi confesión. Ashley se me adelantó. «¿Qué está pasando realmente, Rob?», preguntó en voz baja, revolviendo la crema en su café. «No pareces alguien que no puede permitirse comprar comida». Parpadeé sorprendido. «¿Qué quieres decir? Tu ropa está limpia y parece nueva. Tienes un corte de pelo reciente. Tu teléfono es el último modelo». Señaló donde estaba sobre la mesa. «O estás priorizando las apariencias sobre la comida, lo cual no es propio de ti, o algo más está sucediendo». Debería haber sabido que no podría engañarla. Ashley siempre había sido perceptiva. «Tienes razón», admití, bajando la voz para asegurarme de que Tyler siguiera absorto en su coloreado. No fui completamente honesto sobre mi situación. Su rostro se ensombreció ligeramente. «Si estás en algún tipo de problema, Rob, solo dímelo». «¿Estás apostando? ¿Drogas? Sea lo que sea, podemos resolverlo». «No, nada de eso», la tranquilicé rápidamente. «En realidad». Respiré hondo. «Necesito mostrarte algo, pero no aquí. Después de comer, podemos ir a un lugar más privado para hablar». Estudió mi rostro, con la preocupación evidente en sus ojos. «Me estás asustando un poco, pero está bien». Logramos sobrellevar la comida con una normalidad forzada, centrándonos en las animadas historias de Tyler sobre el preescolar y los dinosaurios. Ashley me lanzaba miradas interrogantes, pero respetó mi petición de esperar. Cuando llegó la cuenta, insistí en pagar a pesar de sus protestas. «Hay un parque al otro lado de la calle», sugerí mientras salíamos del restaurante. «Tyler puede jugar en los columpios mientras hablamos». Una vez que Tyler estaba felizmente trepando por el parque infantil a la vista, Ashley y yo nos sentamos en un banco cercano. El aire de otoño era fresco, con las hojas crujiendo bajo nuestros pies. «Vale, suéltalo», dijo. «¿Qué está pasando que no pudiste decirme por teléfono o en el restaurante?» Saqué mi teléfono, abrí una carpeta segura y se lo entregué. En la pantalla había un artículo de noticias con el titular: «Ganador anónimo reclama un premio de lotería de $390 millones». Ella lo miró, confundida. «¿Qué tiene que ver esto con que necesites dinero?» «Lee la fecha», dije en voz baja. Sus ojos se abrieron de par en par al notar que el artículo era de hacía 3 semanas. Me miró, y la comprensión comenzó a dibujarse lentamente en su rostro. «Rob, ¿estás diciendo?» Asentí. «Gané la lotería, As. Soy el ganador anónimo». Me miró con incredulidad, luego al teléfono, y luego a mí de nuevo. ¿$390 millones? Eso no es posible. Es posible. Y sucedió. Saqué mi billetera, extraje un documento doblado y se lo entregué. Era un extracto bancario que mostraba un saldo con más ceros de los que probablemente había visto en su vida.
Sus manos temblaban mientras sostenía el papel. No entiendo. Si esto es cierto, ¿por qué me llamarías pidiendo dinero? Esta era la parte más difícil. Respiré hondo y se lo conté todo, el shock inicial de ganar, la decisión de permanecer en el anonimato, las llamadas para probar la verdadera naturaleza de mi familia, el desdén de mamá, la crueldad de Mark y, finalmente, su propia oferta inmediata y desinteresada de ayuda. Mientras hablaba, observé cómo su expresión cambiaba de confusión a dolor y a ira. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, observando a Tyler bajar por el tobogán por 10ª vez. «¿Así que fui un conejillo de Indias en tu pequeño experimento?», preguntó finalmente, su voz inquietantemente tranquila. «Sí», admití. «Y lo siento mucho, Ash. Sé que fue manipulador e injusto». «Injusto no empieza a describirlo, Rob. Estaba muy preocupada por ti. Retiré todo mi fondo de emergencia. Pedí un favor para tener este fin de semana libre. Conduje 4 horas con un niño de 4 años de mal humor. Todo porque querías ponerme a prueba». El dolor en su voz cortó más profundo que cualquier ira podría haberlo hecho. «Lo sé», dije en voz baja. «No hay excusa suficiente para lo que hice. Pero cuando mamá me colgó y Mark me llamó perdedor, empecé a preguntarme si a alguien en nuestra familia realmente le importaba más allá de la obligación. Luego tú ofreciste todo lo que tenías sin dudarlo, y me di cuenta de que no podía seguir adelante. No podía dejar que me dieras tus últimos $500 basándome en una mentira». Se quedó en silencio de nuevo, observando a Tyler perseguir a otro niño por el parque. «¿Realmente pensaste que no te ayudaría?», preguntó finalmente. Y la vulnerabilidad en su pregunta me rompió el corazón. «No», dije honestamente. «En el fondo, sabía que lo harías. Simplemente no esperaba cuánto estarías dispuesta a sacrificar». Me humilló, Ash. Y me hizo darme cuenta de que este dinero me da la oportunidad de ayudar a la única persona que siempre ha estado ahí para mí. Se volvió para mirarme directamente. «¿De eso se trata esto? ¿Quieres compartir tus ganancias conmigo porque pasé tu prueba?» «No porque pasaste una prueba», aclaré. «Sino porque me recordaste lo que se supone que es la familia. Estabas dispuesta a darme todo lo que tenías cuando pensabas que yo no tenía nada. Eso no es algo que pueda ignorar u olvidar». Sacudió la cabeza. «No quiero el dinero de tu lotería, Rob. No quiero ser un caso de caridad». «No es caridad», insistí. «Y no estoy sugiriendo que simplemente te entregue un cheque, aunque lo haría si eso es lo que quisieras. Estoy hablando de crear un fondo universitario para Tyler, comprarte una casa para que no tengas que preocuparte por los aumentos de alquiler cada año, crear una fundación juntos para ayudar a padres solteros como tú que están luchando. Esto no se trata de pasar una prueba o ganar una recompensa. Se trata de que finalmente pueda apoyarte de la manera en que tú siempre me has apoyado a mí». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Todavía estoy enfadada contigo por mentir», dijo, pero su voz se había suavizado. «Tienes todo el derecho a estarlo», estuve de acuerdo. «Tómate todo el tiempo que necesites para estar enfadada, pero por favor no te niegues a que te ayude solo porque estás molesta por cómo te enteraste». Se secó los ojos con la manga. «Esto es mucho para procesar. Hace 3 semanas, eras solo mi hermano, y ahora eres». «Sigo siendo solo tu hermano», la interrumpí. «Un hermano que cometió un error en cómo manejó esto, pero que ahora tiene los medios para asegurarse de que tú y Tyler nunca más tengan que preocuparse por el dinero». Tyler eligió ese momento para correr hacia nosotros, sin aliento y sonrojado de emoción. «Mamá, tío Rob, ¿me vieron bajar por el tobogán grande?» «Claro que sí, campeón», dije, agradecido por la interrupción. «Eres prácticamente un temerario». «¿Qué es un temerario?», preguntó, subiéndose al banco entre nosotros. «Alguien muy valiente», respondió Ashley, revolviéndole el pelo. «Como tú». Cruzó su mirada con la mía por encima de la cabeza de Tyler. «Vamos a necesitar hablar mucho más sobre esto, y no voy a tomar ninguna decisión hoy». Asentí. «Es justo. Pero, ¿al menos vendrás a mi casa como estaba previsto? Déjame invitarles a una buena cena». «Sin condiciones». Dudó, y luego asintió lentamente. «Está bien. Pero todavía traeré los sacos de dormir».
Tyler ha estado hablando de acampar en el interior toda la semana. Trato hecho, dije, sintiendo una oleada de alivio. Mientras caminábamos de regreso a nuestros coches, con Tyler saltando entre nosotros, Ashley murmuró, solo para que quede claro. No voy a depositar ese cheque que inevitablemente intentarás darme. Ya veremos, respondí con una pequeña sonrisa. Ella puso los ojos en blanco pero no pudo ocultar su propia leve sonrisa. Ganador de la lotería desde hace 3 semanas y ya crees que lo sabes todo. Me reí, sintiéndome más ligero que en días. La conversación más difícil había quedado atrás. Y aunque Ashley estaba comprensiblemente herida por mi engaño, no me había rechazado por completo. Había un camino hacia adelante, una oportunidad para reconstruir la confianza y crear algo positivo a partir de esta extraña situación. Mientras la observaba abrochar a Tyler en su silla de auto, hablando animadamente sobre qué juegos podrían jugar en casa del tío Rob, sentí una oleada de claridad sobre para qué era realmente mi nueva riqueza. No se trataba de coches de lujo, mansiones o símbolos de estatus. Se trataba de crear seguridad para las personas que importaban. Y en mi caso, esa lista se había vuelto muy corta. Pasaron 6 meses en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos. Las estaciones cambiaron de otoño a invierno y a primavera, y mi vida se transformó de manera aún más dramática que el paisaje. El modesto apartamento desapareció, reemplazado por una casa espaciosa pero no ostentosa en un vecindario tranquilo con excelentes escuelas. Mis días de anonimato habían quedado atrás. Aunque había logrado mantener en privado la cantidad exacta de mis ganancias, con informes de los medios que variaban enormemente desde 50 millones hasta 500 millones, Ashley y Tyler ahora vivían a solo 10 minutos en una hermosa casa de 4 dormitorios con un patio trasero perfecto para las aventuras de un niño en crecimiento. Después de semanas de rechazar mi ayuda, finalmente había cedido cuando lo presenté como una inversión en el futuro de Tyler en lugar de caridad. Habíamos establecido un fondo fiduciario para su educación y creado una fundación llamada Nuevos Comienzos, que proporcionaba subvenciones y recursos a padres solteros que regresaban a la escuela o iniciaban negocios. Los cambios más profundos, sin embargo, eran invisibles para el mundo exterior. Ganar la lotería había actuado como un filtro poderoso, aclarando qué relaciones en mi vida eran genuinas y cuáles se basaban en la conveniencia o la obligación. Había despojado las apariencias y revelado la verdad cruda de una manera que ningún otro evento en la vida podría haberlo hecho. Mi madre y mi hermano permanecieron en gran parte ignorantes de mis nuevas circunstancias durante varios meses. Había mantenido un contacto mínimo, respondiendo a mensajes de texto ocasionales con respuestas breves y no comprometedoras. Usé la excusa de un nuevo trabajo que me mantenía ocupado, lo cual no era del todo falso. Gestionar mis inversiones y el trabajo de la fundación se había convertido en una ocupación a tiempo completo. La verdad finalmente se filtró cuando un antiguo compañero de trabajo me reconoció en una gala benéfica y lo publicó en las redes sociales. En cuestión de horas, mi teléfono explotó con mensajes de personas de las que no había sabido nada en años, incluyendo, previsiblemente, a Mark y a mi madre. El mensaje de Mark llegó primero, un texto casual como si habláramos regularmente: «Hola, hermanito. Escuché algunas noticias interesantes sobre ti. Vamos a almorzar pronto y nos ponemos al día». El enfoque de mi madre fue más directo: «Rob, ¿es cierto lo que dice la gente sobre que ganaste la lotería? ¿Por qué no le dirías algo tan importante a tu propia madre? Por favor, llámame tan pronto como sea posible». Dejé ambos mensajes sin responder durante varios días, consultando con Ashley sobre cómo proceder. Estábamos cenando en su patio trasero, viendo a Tyler probar su nueva estructura de juegos, cuando le mostré los textos. «Sabías que este día llegaría», dijo después de leerlos. «¿Qué estás pensando hacer?» «Una parte de mí quiere ignorarlos por completo», admití, «pero otra parte siente que necesito un cierre, una conversación final para poner todo en perspectiva». Ashley asintió pensativamente. «Por si sirve de algo, creo que deberías reunirte con ellos. No por ellos, sino por ti. De lo contrario, podrías quedarte siempre preguntándote si alguna vez habrían mostrado un remordimiento genuino». Tenía razón, como siempre. Organicé reuniones separadas con cada uno de ellos en una cafetería neutral del centro. Mark llegó a su cita con un traje caro, el pelo perfectamente peinado, exudando la confianza de alguien que creía que estaba a punto de beneficiarse significativamente de una conexión familiar.
El contraste entre su comportamiento actual y su cruel desdén 6 meses antes no podría haber sido más marcado. Rob, exclamó, con los brazos abiertos para un abrazo que no correspondí. Te ves genial. El éxito te sienta bien. Ah, sí, pregunté fríamente, indicándole que se sentara. Esa es una observación interesante de alguien que me llamó perdedor la última vez que hablamos. Su sonrisa vaciló solo brevemente. Sobre eso. Estaba bajo mucha presión en el trabajo. No manejé bien esa conversación. Pero borrón y cuenta nueva entre hermanos, ¿verdad? Lo es, sorbí mi café. Dime, Mark, si te llamara hoy diciendo que necesito $2,000, ¿cuál sería tu respuesta? Su risa fue incómoda. Bueno, obviamente eso sería innecesario ahora, dadas tus circunstancias. Pero hipotéticamente, insistí. Si nuestras situaciones se invirtieran y tú lo hubieras perdido todo mañana, ¿te sentirías cómodo llamándome para pedir ayuda después de la forma en que me hablaste? Se movió en su asiento. Mira, Rob, ambos dijimos cosas que no queríamos decir. La familia es la familia. Deberíamos apoyarnos mutuamente ahora que las cosas te van mejor. Apoyarnos mutuamente, repetí lentamente. Como cuando me llamaste un perdedor sin carácter que nunca llegaría a nada. Su rostro se sonrojó. Estoy tratando de disculparme aquí. ¿En serio? Porque suena más a que estás tratando de establecer una relación con mi cuenta bancaria. La conversación se deterioró a partir de ahí, terminando con Mark saliendo furioso después de que le dejé claro que, aunque no le guardaría rencor permanentemente, tampoco financiaría su estilo de vida ni sus negocios. Sus palabras de despedida sobre la lealtad familiar sonaron particularmente huecas dada nuestra historia. El enfoque de mi madre fue diferente pero igualmente transparente. Llegó con las lágrimas ya preparadas, lanzándose a un discurso sobre lo preocupada que había estado cuando perdí mi trabajo, como había estado a punto de llamar con una oferta de ayuda cuando dejé de responder a sus mensajes. Mamá, la interrumpí suavemente. Ambos sabemos que eso no es cierto. Te llamé explícitamente pidiendo ayuda y me colgaste para ir a cenar con los Henderson. Su rostro se arrugó en lo que parecía un remordimiento genuino. Me equivoqué, Rob. He tenido mucho tiempo para pensar en ello y te fallé como madre. Dejé que las actitudes de Gerald sobre el dinero y la independencia influyeran en cómo trataba a mi propio hijo. Había algo casi convincente en su contrición, un destello de la madre que había conocido antes de que se preocupara tanto por las apariencias y las opiniones de su segundo esposo. Por un momento, sentí un parpadeo de esperanza de que quizás hubiera algo salvable en nuestra relación. Luego continuó, esperaba que pudiéramos empezar de nuevo. Gerald y yo hemos estado pensando en mudarnos a algo más pequeño de todos modos, y con tu nueva situación, quizás podrías ayudarnos a encontrar algo más adecuado para la jubilación. Nada extravagante, por supuesto. Y así, el momento se desvaneció. La disculpa no se trataba de reconocer su fracaso como madre, se trataba de posicionarse para beneficiarse de mi buena fortuna. El patrón que había definido nuestra relación durante años permanecía sin cambios. Solo las solicitudes específicas se habían actualizado para coincidir con mi nuevo estatus financiero. Me negué a financiar su mejora de jubilación, pero ofrecí algo diferente, terapia familiar, una oportunidad para reconstruir nuestra relación en términos más saludables, si estaba genuinamente interesada. Su tibia respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. Estas conversaciones, por dolorosas que fueran, proporcionaron un regalo inesperado, la libertad de la obligación. La culpa persistente que había sentido por distanciarme de relaciones familiares tóxicas se disolvió ante un oportunismo tan transparente. No nos estaba apartando por venganza, estaba estableciendo límites claros basados en una comprensión clara de quiénes eran realmente. Mientras tanto, mi relación con Ashley y Tyler floreció. Viajamos juntos, celebramos las festividades sin la tensión que había marcado las reuniones familiares en el pasado, y encontramos un ritmo cómodo de independencia e interdependencia. Ashley había vuelto a la escuela para obtener un título avanzado en enfermería, algo que siempre había soñado pero que nunca pensó posible como madre soltera. La Fundación Nuevos Comienzos creció más allá de nuestra visión inicial, asociándose con colegios comunitarios para ofrecer cuidado infantil a padres estudiantes y lanzando un programa de mentoría que unía a profesionales establecidos con padres solteros que ingresaban a sus campos.
Lo que había comenzado como un proyecto personal para ayudar a Ashley se convirtió en una misión que le dio a mi vida propósito y dirección. Quizás el cambio más profundo fue interno. Antes de ganar la lotería, había medido mi valía según los estándares de los demás, sintiendo constantemente que me quedaba corto, particularmente en comparación con mi exitoso hermano. Ahora, entendía que la verdadera riqueza tenía poco que ver con los saldos de las cuentas y todo que ver con cómo tratabas a los demás cuando pensabas que no tenían nada que ofrecer a cambio. Ashley había sido rica mucho antes de que yo ganara la lotería, rica en carácter, compasión y coraje. Su disposición a dar sus últimos $500 y conducir cientos de millas para ayudar a su hermano representaba un tipo de abundancia que ninguna ganancia financiera podría crear. Esa comprensión había transformado mi forma de ver el dinero, el éxito y la conexión. La lotería no había cambiado quiénes eran las personas, simplemente había revelado sus verdaderos caracteres con mayor claridad. Mi madre y mi hermano siempre habían priorizado el estatus y la ventaja financiera. Ashley siempre había actuado con el corazón. Los $390 millones simplemente habían enfocado estas verdades con mayor nitidez. Un año después del fatídico sorteo de la lotería, Ashley, Tyler y yo nos sentamos en el patio de mi casa, observando a las luciérnagas parpadear en el crepúsculo. Tyler, ahora con 5 años, las atrapaba y soltaba con cuidado, su risa encantada puntuando la tranquila velada. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Ashley de repente. De la prueba, quiero decir. ¿Preferirías no haber sabido cómo reaccionarían mamá y Mark? Consideré su pregunta cuidadosamente. No, dije finalmente. Fue doloroso, pero necesario. Podría haber pasado años tratando de comprar su aprobación o afecto, sin entender nunca que algunas relaciones no se pueden arreglar con dinero o éxito. Ella asintió pensativamente. Y algunas relaciones no necesitan ser arregladas porque nunca estuvieron rotas. Exactamente, sonreí, viendo a Tyler correr por el césped tras una luciérnaga particularmente brillante. El dinero me dio libertad y seguridad. Pero tú me diste algo mucho más valioso, el saber que siempre fui digno de amor y apoyo, incluso cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. Ashley me apretó la mano. Eso es lo que se supone que es la familia. Ahora lo sé, dije en voz baja. Más vale tarde que nunca. Mientras las estrellas emergían sobre nosotros y Tyler se agotaba persiguiendo luces mágicas por la hierba, sentí una profunda sensación de paz. El viaje desde ese quick pick de la gasolinera hasta este momento había sido impredecible y a menudo doloroso, pero me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Había ganado la lotería 2 veces, en realidad. Una vez con un conjunto aleatorio de números que cambió mi realidad financiera de la noche a la mañana. Y otra vez con la hermana que me mostró cómo era la verdadera riqueza mucho antes de que tuviera millones en el banco. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si de repente te llegara una riqueza inesperada? ¿Se lo dirías a todo el mundo o te lo guardarías para ti? Si has disfrutado de esta historia, por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete para escuchar más experiencias de la vida real. Comparte en los comentarios qué crees que harías primero si ganaras la lotería mañana. ¿Pondrías a prueba tus relaciones como hice yo, o tomarías un enfoque diferente? Gracias por escuchar mi historia, y recuerda que a veces las lecciones más valiosas de la vida vienen envueltas en los paquetes más sorprendentes.